Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Ateneo Bibliográfico. Esta presentación tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este Ateneo forma parte de otro grupo de Ateneos que se focalizan en el tópico educación, el cual, como sabemos, es un tema muy amplio. En el caso del Ateneo 509 fue dado por Giuliana Colucci y trató sobre la capacitación en servicio en sistemas de información en salud, entendiendo a la capacitación en servicio como aquella que ha sido planificada sistemáticamente, se lleva a cabo por personal entrenado dentro de una institución y tiene lugar durante las horas de trabajo. Giuliana lo que hizo fue indagar en distintas publicaciones que se centraban en estrategias de capacitación a usuarios finales de los componentes de sistemas de información en salud utilizadas en ámbitos sanitarios antes, durante o después de la implementación de un proyecto en informática en salud. Y el Ateneo 510 fue dado por Andrés Brandán y versó sobre los MOOC en informática en salud, entendiendo a los MOOC como aquellos cursos en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes a través de Internet según el principio de educación abierta y masiva. Andrés lo que hizo fue repasar la historia de los MOOC, las plataformas más utilizadas, los tipos de MOOC y revisó distintos trabajos sobre la experiencia en el uso de MOOC en la educación en temas referentes a la informática en salud. Ambos, tanto Andrés como Giuliana, son residentes de informática en salud y si les interesa profundizar sobre estos temas, pueden encontrar los Ateneos en este mismo canal. En el caso del Ateneo de hoy, y a modo de cierre del tópico de educación, decidí centrarme en la educación continua y la satisfacción de los usuarios de sistemas de información en salud. Si recordamos el Ateneo inaugural del tópico, partíamos de entender que la relación entre informática en salud y educación es muy amplia y contempla desde la formación en informática en salud y sus distintas áreas de desarrollo o aplicación, como informática en enfermería, informática médica o en farmacia, en las carreras de pregrado y grado, hasta la formación de posgrado en sistemas de información en salud, como residencias, especializaciones, maestrías e incluso doctorados. A su vez, podemos incluir dentro del tópico a todas las estrategias y herramientas que favorecen y colaboran con los procesos de enseñanza-aprendizaje en los sistemas de salud. En el caso de la capacitación en servicio en sistemas de información en salud, decíamos que ese subtópico tenía una relación muy cercana con el trabajo cotidiano de un especialista en informática en salud y más que nada con el trabajo del residente en informática en salud, quien a la vez que se está formando la disciplina, muchas veces lidera las capacitaciones de los usuarios finales de los sistemas. Y además mencionábamos que el lugar que ocupaba generalmente la capacitación dentro de un proyecto de informática en salud, si lo graficábamos en un EDT, la capacitación suele contemplarse en las tareas de implementación, pero en sí esta capacitación o entrenamiento a los usuarios finales de los sistemas puede y debería darse antes, durante o después de una implementación. Pero si el gran paraguas de la informática en salud y la educación contemplaba no solo educación formal en los distintos niveles educativos, sino también a todas las estrategias y herramientas que favorecen y colaboran con los procesos de enseñanza-aprendizaje en los sistemas de información en salud, centrémonos entonces no solo en la capacitación asociada a la instancia de implementación de un desarrollo informático, la cual la literatura ha reportado como uno de los factores que favorecen la adherencia de los usuarios y el éxito de la implementación, sino que pensemos en una estrategia con un alcance diferente como puede ser la educación continua. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos educación o formación continua? Hay muchas definiciones de lo que es la educación o la formación continua. Podemos considerarla como parte de la educación permanente y entender que son actividades orientadas a extraer de las experiencias cotidianas
nuevos elementos formativos que habiliten para la realización de tareas y funciones acordes con las necesidades de formación. Se la considera como una variante o componente de la educación permanente, donde se articulan sus principios pedagógicos con la educación de adultos y la educación no formal. El término MESH, introducido en el año 1966, define a la educación continua como programas educativos diseñados para comunicar a las personas sobre avances recientes en un campo particular de su interés, que no conducen a ninguna posición formal avanzada, esto es, en el sentido que no acreditan los niveles de conocimiento. En el caso de los profesionales de la salud, muchas veces la educación continua se incluye en los marcos regulatorios del ejercicio profesional. Por ejemplo, si miramos la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias españolas, vemos que define a la educación continua como el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios y se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización. Podemos agregar que es una formación no reglada, necesaria para el incesante progreso científico y técnico que se produce en las ciencias de la salud con una incidencia directa en la organización y funcionamiento de la asistencia médico-sanitaria. Ahora, que se trate de una formación no reglada, que no necesariamente acredita saberes, no quiere decir que vaya a ser improvisada. Otras características que podemos señalar es que si bien desde la acepción no es necesario tener grado académico, eso no quiere decir que no se pueda tener. Por otro lado, los programas que se imparten pueden adoptar la forma de clases, cursos, talleres, seminarios o hasta incluso MOOC. No hay limitaciones en el número de programas de educación continua que se pueden impartir o que se pueden cursar. Se dicta en modalidad tanto presencial como virtual o hasta incluso puede ser distribuida. Y aunque en el caso de los profesionales lo realizan en forma posterior a la educación formal, no otorga créditos que sean equivalentes a un programa de posgrado como puede ser una especialización o una maestría. Recapitulando nuevamente conceptos de los ateneos anteriores sobre el tópico educación, habíamos mencionado que toda estrategia educativa está siempre alineada con algún modelo y teoría pedagógica, señalando que la capacitación en servicio en el ámbito de las organizaciones sanitarias generalmente sigue la línea conductista, donde hay un instructor que transmite la información, se realiza una demostración con simulación, material audiovisual o bien con la ayuda de algún recurso informático y luego se le pide a los usuarios que apliquen lo que se demostró durante la capacitación con alguna actividad práctica que hacen muchas veces de evaluación. En lo que es a la educación continua, es necesario recordar dos grandes teorías pedagógicas. Por un lado, como dijimos, el conductismo y por el otro, el constructivismo. El conductismo consiste en modificar directa o indirectamente conductas en la persona. Su fundamentación teórica se sustenta en que a cada estímulo le sigue una respuesta y de esta manera el aprendizaje se define mediante el desempeño en una actividad determinada, sin que esto signifique un proceso de enseñanza significativo o un proceso de aprendizaje significativo. Consiste en una educación lineal donde el estudiante es pasivo y solo repite secuencias. El constructivismo resalta la importancia de una enseñanza que mediante el análisis y el pensamiento crítico produzca un aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se construye activamente a partir de la propia experiencia, logrando un proceso educativo recíproco. Entonces, si las organizaciones apuestan al diseño de grandes planes de capacitación que acompañen las implementaciones e invierten mucho tiempo en el diseño de esos planes, en herramientas, en recursos para acompañar dichas implementaciones, pero las propuestas en sí se basan en lo que el usuario puede retener, ya sea en forma visual, auditiva o kinestésica,
es probable que haya una brecha entre lo que se le transmitió en la capacitación y lo que retuvo. Y con el tiempo esa brecha se va a exacerbar. Entonces, si se quiere optimizar el uso de los componentes de los sistemas de información en salud, como pueden ser, por ejemplo, las historias clínicas electrónicas, sí o sí son necesarias estrategias de educación continua y no solo coyunturales. Retomemos el foco en el entrenamiento o training en sistemas de información en salud, por ejemplo, un aplicativo como el componente de historia clínica electrónica. Como dijimos, la capacitación a los usuarios finales ya ha sido reportada por la literatura como un factor que favorece la adherencia en el uso de las historias clínicas electrónicas, pero esa adherencia se entiende como cumplimiento u observancia, no necesariamente se relaciona con la satisfacción de ese usuario final. Es decir, el usuario utiliza el sistema porque le enseñaron a hacerlo, pero no quiere decir que esté satisfecho con ese sistema y sus funcionalidades, o que utilice todas las funcionalidades, es decir, maximice o explote el uso de la herramienta. Por eso me pareció interesante recapitular lo hablado hasta ahora y enmarcarlo quizás desde una perspectiva un tanto diferente. Es decir, nosotros ya sabemos la importancia que tiene la capacitación cuando se implementa un desarrollo informático y vimos que muchas veces el énfasis se pone durante la instancia de implementación, pero que esto es importante en el antes, el durante y el después. En este caso, también lo que hicimos fue introducir la idea de que tal vez la capacitación no debería ser algo asociado a un momento específico, sino que debería formar parte de una estrategia más grande de educación continua que asegure el seguimiento y el acompañamiento en el tiempo de esos usuarios a los cuales capacitamos durante una implementación. También vimos, es decir, repasamos distintas experiencias que relata la literatura sobre, por ejemplo, programas de entrenamiento exitoso para la implementación en Big Bang de historias clínicas electrónicas, otros donde se describía cuán satisfecho estaba el personal según el método que se había utilizado, si era un método tradicional mediado por un instructor en forma presencial o un método semipresencial, u otros donde se comparaban distintos métodos de entrenamiento diferentes. En esta oportunidad preferí tomar un trabajo, el trabajo de Longwood y otros, que fue publicado en el año 2019 en la revista Informática Clínica Aplicada. Y lo que hace es, si bien no los describe, pero relaciona procesos de entrenamiento y capacitación en distintos momentos, como puede ser una inducción específica o un programa ya de educación continua, y contempla estrategias de seguimiento y estudio más cercanos para poder obtener información en mayor detalle de cómo utilizan los usuarios las historias clínicas electrónicas y para de esta manera poder conocerlos y poder anticiparse a esas necesidades que tienen. Por otro lado, también establece una relación entre la satisfacción que tienen los usuarios finales y la capacitación o el entrenamiento que han recibido. ¿Qué dice este trabajo? Que a pesar de décadas de esfuerzo y millones de dólares de inversión, las historias clínicas no han estado a la altura de su potencial para mejorar la atención, reducir costos o revolucionar la experiencia de quienes brindan cuidados de salud, y que muchos señalan a la usabilidad técnica como la causa principal del problema. Para encontrar solución a esos desafíos, CLAS, que es una empresa líder en investigación en tecnologías de la información para el cuidado de la salud y que proporciona un ranking de vendors en la industria de atención médica para quienes toman decisiones de compras relacionadas con nuevas tecnologías, comenzó una iniciativa de colaboración entre organizaciones y vendors que en español podría traducirse como arco colaborativo, habría que ver qué quiere decir bien en inglés, y comenzó a estudiar las experiencias con las historias clínicas y sobre todo a profundizar en qué hacen los usuarios con las historias clínicas. Y después de recopilar respuestas de más de 72.000 médicos, enfermeras, profesionales de práctica avanzada y residentes en 156 organizaciones de vendors, se identificaron oportunidades clave para obtener un mayor valor de las inversiones que se hacen.
y que el feedback de los usuarios revela brechas críticas en lo que hace a la comprensión respecto a cómo optimizar el uso de las historias clínicas electrónicas. Por ende, si los que las proveen invierten en el aprendizaje y en el soporte personalizado a los usuarios, la industria tiene la oportunidad de mejorar la adopción de historias clínicas electrónicas al invertir en educación, porque así entonces quienes las utilizan tendrían un mayor dominio y aprovechamiento de las funcionalidades que ofrecen. A quien le interese puede consultar las cuestiones más metodológicas de la encuesta en la versión online del trabajo que tiene un enlace hacia el material complementario, pero en forma resumida podemos decir que las invitaciones se enviaban vía mail, no eran randomizadas, aunque los autores dicen que el enfoque es consistente y eso hace que las comparaciones sean apropiadas. El promedio de tasa de respuesta por organización fue del 22%. La recolección de datos se hizo durante 2 años en distintos momentos desde la puesta en marcha de las historias clínicas electrónicas y la vida útil de las historias clínicas electrónicas iba desde fines de la década de los 90 hasta 2018, sin que hubiera una correlación significativa entre las fechas de puesta en marcha y el puntaje neto de experiencia. Como parte de la encuesta, se le preguntaba a los usuarios la satisfacción con la historia clínica electrónica respecto a la capacidad para promover cuidados de salud, favorecer la eficiencia, permitir una atención centrada en el paciente y mantener la seguridad del paciente, y sobre su satisfacción con la disponibilidad, funcionalidad, integración interna y externa, tiempo de respuesta, facilidad de aprendizaje, analíticas y reportes. Un estadístico clave utilizado en la investigación es el llamado puntaje neto de experiencia con la historia clínica electrónica, que se calcula por encuestado restando el porcentaje de preguntas de satisfacción respondidas negativamente del porcentaje respondido positivamente. Los autores indican que la variación a nivel de usuario expresa que no se ha identificado ninguna solución de software empresarial actual, ya que se midió cada solución de software comercial de historia clínica de Estados Unidos, que sea tan amigable como para eliminar la variación individual en la experiencia del usuario. Y a su vez que los proveedores de software de historias clínicas electrónicas no pueden esperar que la usabilidad de ese software sea la clave del éxito, sino que tienen que identificar los factores únicos de los usuarios para reducir la variación negativa. Del gran conjunto de datos que arrojó esta encuesta, el mejor predictor de la experiencia del usuario no es qué historia clínica electrónica utiliza un proveedor, ni qué porcentaje del presupuesto operativo de una organización se gasta en tecnologías de la información, sino cómo los usuarios califican la calidad de la capacitación específica que recibieron. En las organizaciones colaborativas se observaron 475 casos en los que 2 médicos de la misma especialidad que usan el mismo software de historia clínica electrónica en la misma organización informaron respuestas diametralmente opuestas sobre si su historia clínica electrónica les permitía brindar atención médica de alta calidad. En el caso de los que estaban de acuerdo con esta sentencia, se informaba una mejor capacitación, más esfuerzos en el entrenamiento o más esfuerzos invertidos en la configuración de la personalización de la historia clínica electrónica. A su vez, para un médico sentirse seguro con las herramientas va más allá de la interfaz de usuario. Los médicos que informan una capacitación deficiente tienen 3,5 veces más probabilidades de informar que su historia clínica electrónica no les permite brindar atención de calidad. Cuando se trata de la educación, es fundamental considerar tanto la cantidad como la calidad de las oportunidades educativas. Con respecto a la calidad de la educación, existe una gran variación entre las organizaciones en términos de cómo han estructurado los programas educativos y las capacitaciones y las percepciones de los usuarios sobre la calidad de estos programas, tanto para la capacitación inicial como para la educación continua. Las respuestas a la encuesta muestran que se producen saltos significativos en la satisfacción general de los usuarios
por cada hora adicional de educación inicial de historia clínica electrónica que reciben. Las organizaciones que requieren menos de 4 horas de educación para los nuevos proveedores de historias clínicas electrónicas crean una experiencia frustrante para sus usuarios. Estas organizaciones tienen menor satisfacción en la capacitación, menor competencia autoinformada y menos probabilidades de informar que sus historias clínicas electrónicas les permiten brindar atención de calidad. Un aspecto clave del uso de las historias clínicas que se encontró subutilizado en la capacitación es la personalización del usuario. Las características de personalización son comunes en casi todas las tecnologías de consumo actuales, teléfonos, computadoras, tablets, navegadores, y ayudan a los usuarios a obtener de una tecnología común lo que deseen y necesiten para sus situaciones específicas. Una de las observaciones más consistentes observadas en las organizaciones es cuán poderosa puede ser la personalización de la historia clínica y la falta de adopción que hay en la actualidad. Por eso, centrar el apoyo organizacional y los recursos en la educación continua que ayude a personalizar y a presentar los datos conduce a una mejora notable en la satisfacción del usuario final. Si bien los resultados de la investigación establecen que la mejor oportunidad para aumentar el valor y el uso que se hace de la historia clínica electrónica radica en una mejor capacitación del usuario, no puede ponerse todo el peso en la capacitación. Este enfoque necesita equilibrarse con uno en paralelo, donde el software esté mejor diseñado y satisfaga mejor las necesidades de cuidado de la salud y de los usuarios que lo utilizan. Es decir, el crecimiento debe ser conjunto, el desarrollo junto con el uso. Recapitulemos nuevamente. ¿Por qué es tan importante la educación bajo la forma que adquiera y debiera considerarse la inseparable de cualquier sistema que se desarrolle e implemente? Porque cuando no se la contempla adecuadamente o se la subestima o se ponen solo los esfuerzos en una de las etapas del ciclo de vida del software, lejos de ser un elemento facilitador como debería, actúa como un gran obstaculizador. Habíamos dicho que la propuesta educativa se planificaba, que contemplaba otras variables de la programación educativa. Si los objetivos no están claramente determinados, si los contenidos no han sido correctamente seleccionados, si la estrategia no ha sido la más adecuada para lograr que se produzca el aprendizaje, la propuesta educativa será de baja calidad. También si la inversión que se hace es escasa o nula, si se utilizan los recursos como multitarea, si quienes son recursos de un proyecto de informática en salud a la vez son quienes se hacen cargo de la instancia educativa y a su vez se encuentran atravesando una instancia de formación, los resultados muchas veces pueden ser impredecibles. ¿Qué otros aspectos influyen y actúan muchas veces en detrimento de la adherencia y del uso y hasta incluso de la satisfacción del usuario final de los sistemas? Que el énfasis se ponga en la etapa de implementación y se descuide la de post-implementación, es decir, se descuide el apoyo al usuario en las actividades del día a día. Que se omitan pedidos de capacitaciones adicionales. Muchas veces ocurre que quien estaba a cargo de un proyecto ha sido asignado a otro y a su vez no estaba contemplado en el alcance del proyecto hacer capacitaciones adicionales. Que no haya programas de educación continua en la organización, que se desarrollen funcionalidades especiales que no se acompañen de estrategias educativas. Por ejemplo, este sería un muy buen ejemplo de cómo un programa de formación continua debería detectar esa necesidad de formación del profesional para ese momento específico. Entonces, cuando esto ocurre, esas funcionalidades permanecen subutilizadas, ociosas y sobre todo si están acompañadas, es decir, se adicionan nuevos flujos de trabajo. No se puede esperar que por arte de magia el usuario comience a utilizar las funcionalidades a menos que uno haya desarrollado el sistema más intuitivo y amigable del mundo y hemos visto que a la fecha eso parece no haber ocurrido.
Y volviendo a los modelos pedagógicos, que se confunda el transmitir información con enseñar. Comunicar que hay una nueva funcionalidad no quiere decir que necesariamente el usuario va a estar capacitado para utilizarla. ¿Y qué hacemos en el Departamento de Informática en Salud? En el Departamento de Informática en Salud trabajamos por proyectos que en muchos casos forman parte de programas y portfolios, y generalmente cada área, en función del proyecto, se encarga de la capacitación en el uso de aplicativos y funcionalidades. La residencia de Informática en Salud suele absorber la capacitación de aquellos proyectos de informática clínica, a veces con apoyo de otras áreas del departamento, y como una de esas áreas del departamento es la de capacitación y calidad en los sistemas de información en salud, en la actualidad nos encontramos trabajando la reformulación del plan de training o capacitación o entrenamiento. Los objetivos son estandarizar, estructurar, mantener, controlar formalmente los planes de capacitación del Departamento de Informática en Salud. El alcance consiste en brindar soporte a todo el personal del Departamento de Informática en Salud para el armado de los planes de capacitación ante nuevos proyectos, modificaciones o actualización en los sistemas de información. Y también brindar una herramienta para estandarizar y estructurar las capacitaciones que genera el Departamento de Informática en Salud, de modo de poder generar y obtener indicadores de capacitación. Hemos llegado al cierre del Ateneo y del tópico Informática en Salud y Educación. Los invitamos a seguir participando de este espacio. El jueves que viene abriremos un nuevo tópico y estará presentado el Ateneo por Ameleo Boto. Los esperamos a la misma hora y por el mismo canal.